Hola a todos, en esta presentación vamos a compartir con ustedes la formación de compuestos químicos centrándonos en los compuestos binarios del hidrógeno, del oxígeno y del azufre. También estudiaremos los conceptos generales de las electrólisis. Los objetivos de esta clase son estudiar los hidruros, su obtención, clasificación y reacción en agua, los óxidos, su obtención, su clasificación y reacción en agua, los sulfuros, su precipitación y disolución, y por último, la electrólisis, su definición, las leyes de Faraday y algunas electrólisis que se utilizan para la obtención de compuestos químicos. En la primera parte de la clase abordaremos los contenidos sobre los hidruros, su obtención, su clasificación y reacción en agua. Los hidruros son compuestos binarios del hidrógeno cuando se combina con otro elemento. Pueden clasificarse de la siguiente manera dependiendo de la electronegatividad del otro elemento. Iónicos salinos, con metales alcalinos o algunos alcalinoterrios, como el caso del calcio, estroncio y bario, y el hidrógeno presenta número de oxidación -1. Los covalentes, que se forman al unirse con no metales. El hidrógeno presenta número de oxidación +1. A su vez, pueden clasificarse en polares y no polares. Y los intersticiales, cuando se combina el hidrógeno con metales de transición. En esta diapositiva se muestran los hidruros en la tabla periódica, donde se observa que los hidruros iónicos se forman con los metales alcalinos y algunos metales alcalinoterrios, mientras que en el caso de los hidruros covalentes podemos observar que los monoméricos se forman por la mayoría de los no metales y los poliméricos se forman con el berilio y el magnesio del grupo 2, y con algunos elementos del grupo 13. Los hidruros salinos o iónicos se caracterizan por presentar el ion hidruro. El hidrógeno presenta número de oxidación -1. Los forman los elementos alcalinos y alcalinos terrios, si exceptuamos al berilio y al magnesio. Suelen ser sólidos, blancos y de estructura cristalina. Los hidruros salinos tienen alto punto de fusión. El anión hidruro es una base de Bronsted fuerte y acepta con facilidad un protón de un donador como el agua. A continuación, se muestra la reacción del hidruro de calcio en agua, donde se obtiene el hidróxido correspondiente e hidrógeno gaseoso por medio de una reacción redox, en la cual el hidruro se oxida, obteniéndose hidrógeno gaseoso, y el protón de la molécula de agua se reduce formando hidrógeno gaseoso. Por otro lado, los hidruros covalentes se forman por la reacción entre el hidrógeno y un no metal. El hidrógeno presenta en estos compuestos número de oxidación +1, y su estabilidad depende de la electronegatividad del no metal y del tamaño del átomo. Se descomponen liberando hidrógeno y el elemento correspondiente. La energía de enlace es directamente proporcional a la diferencia de electronegatividad. Hay dos tipos, los que poseen unidades moleculares discretas, como el metano o el amoníaco, y los que tienen estructuras poliméricas, los hidruros del berilio o el aluminio, donde X es el número de monómeros. Según el grado de polaridad de su unión, pueden clasificarse en covalentes polares, donde el hidrógeno se combina con un elemento más electronegativo que él. Estos hidruros reaccionan con el agua, dando lugar a cationes hidronio o aniones hidroxilo, dependiendo del hidruro covalente polar analizado. Los covalentes no polares es donde el hidrógeno se combina con un elemento cuya electronegatividad es similar. Entre ellos, el carbono y el silicio, como el metano y el silano, estos hidruros no reaccionan con el agua. Dentro de los hidruros covalentes se encuentran los hidruros del grupo 13. Estos forman hidruros cuyas moléculas se asocian formando dímeros o polímeros. Se comportan como ácidos de Lewis. Por ejemplo, el diborano es un compuesto binario con hidrógeno, que por ser deficiente en electrones, se une entre sí mediante enlaces tricentrados. Se utiliza como combustible en cohetes espaciales, primera fase, debido a la gran cantidad de energía que se desprende cuando reacciona con el oxígeno. Dentro de los hidruros del grupo 14 se encuentran los hidruros del carbono, que dan origen a cadenas largas, hidrocarburos. Son neutros ya que no poseen características ácidas o básicas. Por otro lado, los hidruros del grupo 15, como el amoníaco y la fosfina, presentan propiedades básicas en agua.
el carácter básico disminuye con el Z. De hecho, la arsenamina es neutra. El amoníaco se obtiene en la industria a través del proceso Haber. En este proceso, el nitrógeno y el hidrógeno se combinan directamente a altas temperaturas, aproximadamente 450 grados centígrados, y altas presiones, al menos 200 atmósferas, en presencia de un catalizador. Por otro lado, el método de obtención del amoníaco en el laboratorio consiste en hacer reaccionar una sal de amonio con una base como el hidróxido de sodio. En el caso de los hidruros del grupo 16, se puede mencionar que el carácter ácido de los hidruros de este grupo aumenta con el Z. El compuesto hidrogenado del azufre más conocido es el sulfuro de hidrógeno y se prepara por la acción de un ácido sobre un sulfuro. Este gas, al burbujear en agua, genera el ácido sulfídrico. Este se encuentra en la naturaleza formando sales minerales, es tóxico y es un agente reductor fuerte en medio básico. El ácido sulfídrico es un ácido diprótico débil, por lo que hay un primer equilibrio de disociación donde libera un protón y se obtiene el anión bisulfuro o sulfuro ácido, y una pérdida de su segundo protón en un segundo equilibrio, quedando como producto el sulfuro. El sulfuro es una base conjugada, por lo cual presenta alcalinidad de hidrólisis. Los halógenos pueden reaccionar con hidrógeno para dar hidruros conocidos también como halogenuros o haluros de hidrógeno. Forman hidrácidos al disolverse en agua y el carácter ácido de los mismos aumenta con el Z. Los hidruros intersticiales se forman debido a que algunos metales de transición son capaces de absorber o de ocluir en su interior hidrógeno, formando los llamados hidruros metálicos. Este hidrógeno, en algunos casos, pasa a formar parte de la red metálica. A veces es deformada por el hidrógeno absorbido. En algunos de estos compuestos, la relación de átomos de hidrógeno y de átomos metálicos no es constante, y por eso se los denomina no estequiométricos.